Bien, con la solución que hemos implementado aquí, eh, solamente el servidor solamente está atendiendo a un cliente y encima es muy básica. Entonces vamos a implementar otra solución en la que un servidor atiende a varios clientes. Entonces vamos a poner aquí un nuevo proyecto. En este caso vamos a poner un servidor, otro va a ser el cliente. Perdón. Entonces en el servidor vamos a tener una clase que la podemos llamar servidor, servidor multi, ¿vale? Entonces, en este caso, el servidor, lo que vamos a hacer es que instanciamos, como hemos hecho antes, ¿vale? Importamos esto. Para hacer una excepción, la podemos capturar o, en fin, yo la voy a poner en la pongo en la propia declaración de método, la excepción. Bien, entonces, a partir de ahora, yo voy a poner aquí, hago lo mismo de antes, que hemos hecho antes. ¿Vale? Pero ahora voy a hacer un truco. Como yo lo que quiero es capturar varios clientes, antes hicimos esto. Socket cliente o socket cliente, como queréis llamarlo. Socket cliente igual a servidor.ace. Pero claro, una vez que aceptabas al cliente, pues resulta que ya no aceptaba más clientes. Entonces yo, como voy a querer aceptar a varios clientes, puedo poner esto dentro de un while. Por ejemplo, puedo poner while true y esto, ¿vale? En principio, lo que va a hacer es que cada vez que se conecte un cliente, pues, bueno, pues tendré la información de la conexión con ese cliente, la iré guardando en esta variable. Claro, cuando se conecte otro cliente, tal y como lo tenemos así estructurado, pues esto se borrará y aparecerá el siguiente cliente. Entonces, lo que voy a hacer para atender a ese cliente que se ha conectado, ¿vale? Voy a poner aquí, si no, esto aparecerá en la consola del servidor, cliente conectado, ¿vale? Un cliente que acaba de llegar y se ha conectado. Pues lo que voy a hacer es lanzar un hilo de atención para ese cliente que se ha conectado. De tal manera que tendremos varios clientes. Primero uno, lanzaré un hilo de atención a ese cliente, luego otro y así. Y para eso, pues voy a crearme, ahora me crearé, pues voy a hacer lo más básico, un hilo cliente, ¿vale? Lo vamos a llamar hilo, ¿vale? New hilo cliente. Y le voy a pasar el socket cliente, ¿vale? Y este hilo lo voy a hilo.start. Ahora lo programaré. Pero lo importante es entender esto. Lo que hacemos aquí es que creo una instancia de un thread, de un hilo, ¿vale? Que lo que va a hacer es, le voy a mandar a su constructor, le voy a mandar la comunicación, la información de la comunicación al constructor. Y de esta manera, cuando yo arranque con el start, ¿vale? Arrancará el run de este hilo y ahí es donde programaremos la comunicación con el servidor. Todo esto se programa en el servidor, claro. Entonces, hilo cliente es una clase que nos la creamos aquí, le llamamos hilo cliente, ¿vale? Para hacerlo rápido, en lugar de hacer un runable, voy a hacer extend thread. Ya sabéis que lo normal es implementar el runable, pero bueno.
public void run. El constructor va a necesitar un socket cliente. Aquí esto lo ponemos aquí, ¿vale? Y aquí lo vamos a hacer muy rápido porque aquí lo que vamos a hacer es en el constructor public hilo cliente, que va a recibir un socket SO this.socketClient es igual a SO. Le pasamos el socket para poder comunicarnos. Y luego también vamos a hacer una cosilla. Bueno, así, lo dejamos así. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es crearnos el objeto para poder enviar y el objeto para poder recibir información. ¿Vale? Lo podemos hacer aquí como variables, atributos de la clase, pero se puede hacer aquí también. Y como... Bueno, entonces haríamos como antes, un buffer reader. Esto es para leer, entrada de lo que nos manda el cliente. New. Como antes igual, necesitamos un new input reader, que esto nos lo va a mandar this.socketClient.get input stream reader input stream reader, vale, y aquí está pasando input stream reader, vale, y esto, bueno, esto habría que ponerlo en un try catch, así que lo vamos a poner ya todo en un try catch, vale. Entonces, lo mismo para salida. Esto es para escribirle. Vale. Y ahora... y ahora... Bien, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente mandarle... Ahora comenzamos el protocolo. Este hilo es un hilo de atención a este cliente en concreto que ha venido, ¿vale? Entonces comenzamos el protocolo. Con lo cual, si nosotros ahora le escribimos ahora algo al cliente, el cliente lo primero que tiene que hacer es leer, ¿vale? Entonces le vamos a escribir algo. ¿Vale? Salto de línea. Hacemos el... por si acaso. Y ahora, esto lo que haremos es, si en el cliente lo primero que tendrá que hacer es leer. Pero a continuación hacemos lo siguiente. En lugar, para poder leer todo lo que el cliente nos diga y mostrarlo en mi consola, pues me voy a meter en un while. Y voy a decir mientras entrada... Bueno, primero voy a crearme una variable para ir capturando el mensaje, ¿vale? Mientras mensaje sea igual a entrada.readline, ¿vale? Y mientras esto sea distinto de null, significa que estamos recibiendo información. Entonces,
Aquí lo que estamos haciendo es ir leyendo información del cliente. Le hemos mandado un mensaje de salida, el cliente lo primero que va a tener que hacer es leer, y ahora aquí lo que hacemos es parar aquí, esto para el while, aquí hasta que el cliente hace algo. Cuando el cliente hace algo, simplemente lo pongo en la consola del servidor y pongo el cliente dice, ¿vale? Y le pongo lo que pongo. Mensaje. Y si queremos, establecemos una rutina de escribirle al cliente lo que ha escrito. Le podemos poner salida.write mensaje más. Voy a poner aquí un salto de línea. Y si queréis, pues pongo es como un eco que le mandamos. Vale. Entonces, nosotros al hacer esto, cuando un cliente se conecte, le mandamos, con lo cual el cliente tendrá que escribir, tendrá que leer primero y después, como nosotros estamos esperando para leer, entonces el cliente lo que hará será escribir, ¿vale? Y nosotros aquí lo que hacemos es simplemente parar escribir en nuestra consola lo que ha escrito el cliente y mandárselo. Con lo cual, implementar el cliente aquí es bastante sencillo. Cliente. El cliente se conecta al servidor. Vamos a llamarlo así. Como es en esta máquina, tenemos que poner 127.0.0.1 y también le vamos a poner aquí el puerto. Vale. Entonces, aquí habrá que poner try catch. Bueno, esto lo podemos poner o ponerlo en la declaración. Vamos a poner la declaración, o sea, la excepción. Y entonces, lo mismo de antes, el cliente lo primero que hace, esto establece ya la comunicación, con lo cual esto haría avanzar en el servidor. El servidor, recordar que tiene dos partes. Una, esta, el main, ¿vale? En la que está aquí esperando. Está aquí esperando. Esto está parando el while. Entonces, el while es un bucle, aquí es un bucle infinito, pero esto se para aquí hasta que un cliente llega. Cuando un cliente le da a ejecutar e instancia, ¿vale? Entonces hace que esto avance, ¿vale? Pasaría esta instrucción. Por tanto, cuando ejecuta esta instrucción, está avanzando. Y bueno, en este caso habría que hacer lo mismo de antes, las clases para poder comunicarme con el servidor. Vale, hay que importar aquí lo que tengamos que importar. Vale. Esto sería para la salida y para la... Perdón, esto es para la lectura. Entrar. Y para la salida... Así. Entonces... el cliente... Ahora tenemos que empezar el protocolo. Protocolo de comunicación. Entonces, el protocolo tenemos que revisar cómo lo hace el servidor. El servidor lanza un hilo. Cuando lanza el hilo, lo primero que hace es escribir al cliente. Por lo tanto, yo lo que hago es leer. Entrada. Punto. Bueno.
mensaje. Leo. Y lo pongo en la consola del cliente. ¿Vale? Podéis poner mensaje servidor si queréis. Bien, entonces voy a hacer, como ahora lo siguiente que tengo que hacer es entrar en un bucle, porque si os fijáis, el servidor lo que hace es entrar en un bucle para estar escuchando. Entonces yo lo que tengo que hacer es entrar en un bucle, while podemos estar, no sé, de momento vamos a poner un bucle infinito y luego lo podemos ir apañando. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es, vamos a entrar en un bucle en el cual vamos a escribir información. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es syso introduce algo para escribir al servidor. Para enviar al servidor. Entonces aquí mandamos un escáner. ¿Vale? Entonces esto que vamos a enviar al servidor es salida.write. ¿Vale? Entonces le mandamos esto, le mandamos lo que sc.nextLine, le ponemos el salto de línea y hacemos el salida.fuse. ¿Esto qué hará? Como el servidor está parado en su bucle while esperando que algo le escriba al cliente, pues aquí el cliente, aquí se para el bucle del cliente esperando que escribamos algo. Cuando escribamos algo, entonces se enviará al servidor. Y una vez que se envía al servidor, ¿qué es lo que hace el servidor? Pues si miramos el protocolo que hemos establecido, lo que hace el servidor es mandar algo, con lo cual nosotros tenemos que leer. Nos venimos aquí y ahora hacemos syso el servidor dice, por ejemplo, y podemos poner aquí este readline de entrada es el que el cliente está haciendo aquí. Como él hace algo que escribe, nos va a mandar algo, nos va a poner echo, entonces en nuestro texto aparecerá, en el cliente le va a aparecer, el servidor dice echo y este mensaje, que es el que nosotros le hayamos mandado. ¿Vale? Entonces, con esto, así terminaría. Podemos poner que si escribimos, por ejemplo, fin, aquí mandamos algo, bueno, podríamos saber, vamos a poner un bucle infinito, pero bueno, aquí podríamos haber escrito, si escribimos fin, pues que esto se pare, ¿vale? Pero bueno, en principio esta sería una forma de programar esto, ¿vale? Así muy básica. ¿Vale? Obviamente, una cosa que es muy importante es cerrar los sockets, ¿vale? Cuando la aplicación termine, el cliente, cuando el cliente termine, por ejemplo, que estamos aquí, pues por ejemplo, cerrar el socket. Vale. Sería... Vale, si queréis podéis poner aquí un mensaje. El cliente se ha desconectado. Cliente desconectado. Bueno, esto no es exactamente así, pero bueno, para que veamos cómo va, nos vale. Aquí lo que va a pasar es que nosotros, el servidor está aquí escuchando hasta mientras que sea distinto de null, ¿vale? Y en el caso de que sea null, pues saltará y hará esto. Pero bueno, nosotros lo que queremos ahora es una comunicación con el cliente para ver cómo lo hace. Entonces, vamos a repasar un poco. El servidor lo que hace es que se para aquí y escribe, va a mandar primero este mensaje y después va a mandar cliente conectado. Con lo cual,
Lo primero que ha hecho al estanciar esto, crear el servidor. Y luego, al quedarse aquí, es estar esperando conexiones de clientes. Cuando un cliente se conecta, no le vamos a atender aquí en el hilo del main, sino que vamos a lanzar un hilo de atención para ese cliente. Cuando llegue, cuando se lanzará este hilo, vendrá aquí, y después se quedará aquí esperando a que otro cliente se conecte. Y cuando otro cliente se conecte, aparecerá esto, nuevo cliente conectado, otra vez. ¿Cómo funciona el hilo de atención al cliente? El hilo de atención al cliente lo que hace es lo siguiente. Pues es un hilo, ¿vale? Que recibe la información del socket para poder comunicarse, ¿vale? Repasamos como parámetro la referencia al socket y en el run del hilo creamos los dos objetos que me permiten mandar la información al cliente y recibir información del cliente. Le mandamos, aquí comenzamos el protocolo de comunicación, le mandamos un bienvenido, ¿vale? El cliente me manda le mandamos un bienvenido, con lo cual el cliente va a tener que hacer un read, ¿vale? Y a continuación nos quedamos aquí parados en este bucle hasta que el cliente escriba algo. Cuando el cliente escriba algo, esto avanzará. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la consola del servidor aparecerá el mensaje que ha escrito el cliente. Nosotros se lo mandamos a ese cliente, justo a ese cliente, no a todos los clientes, solo a ese cliente, ¿vale? Y así, y esto será. Entonces el cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo mismo, se conecta al servidor, establece los dos objetos para mandar y recibir información. Lo primero que tiene que hacer, como el servidor le manda una bienvenida, él tiene que leer esa bienvenida, ¿vale? Y la muestra en la consola del cliente. Y a continuación entra en un bucle, que este bucle lo podemos arreglar, que básicamente dice, en este bucle lo que hacemos es que el cliente en su consola va a aparecerle, introduce algo para enviar al servidor. Cuando escribamos algo y le demos a Enter, esto se enviará al servidor y el servidor lo capturará porque está en este bucle esperando, ¿vale? Y después mostraremos en pantalla lo que nos devuelve el servidor, que es esta entrada. Nosotros tenemos esta entrada porque el servidor aquí hace un salida.write. O sea, por un lado, el servidor escucha nuestro mensaje y después nos lo manda. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escribir un mensaje y después leerlo. El cliente hace lo contrario. ¿Vale? Y ya está. Desde aquí, esto podría valer. Podemos arreglarlo para que esto no sea un bucle infinito, pero eso lo podemos hacer para otro ejemplo. Bien, entonces, si esto lo ejecutáramos, arrancamos primero el servidor, le damos aquí, Java Application, servidor iniciado, ¿vale? Y ahora empezamos con el primer cliente. Se conecta un cliente, Java Application. El servidor dice, bienvenido al cliente. Esto es la consola, fijaros que es la consola del cliente. Y le ha aparecido. El servidor dice lo que le manda el servidor, que es un bienvenido al cliente, y luego en la consola del cliente aparece, introduce algo para enviar al servidor. Y se queda aquí esperando, porque esto está esperando a que escribamos algo para mandárselo al servidor. Si nos vamos a la consola del servidor, ¿qué ha ocurrido? El servidor lo único que ha hecho ha sido servidor iniciado y luego cuando se ha conectado este cliente pone cliente conectado. Y ha lanzado el hilo de atención. El hilo de atención es este hilo de atención que lo que ha hecho ha sido enviarle esta información al cliente. Si yo ahora conecto otro cliente, lo que va a pasar es que se va a ejecutar otra vuelta de este bucle. Va a aparecer nuevo cliente conectado. Por ejemplo, si yo le doy aquí, botón derecho, aquí, le doy aquí a ejecutar, ¿qué ha pasado? Si me voy a la consola del servidor, veremos que aparece otro cliente conectado. Y ahora tenemos dos clientes. Cliente 1, este, y el cliente 2, este. Tienen la misma pantalla. Entonces vamos a poner el cliente 1, escribe: hola, soy Pepe. Y cuando yo lo mando, el servidor lo va a recibir y me lo va a devolver.
¿vale? El cliente dice, hola, soy Pepe. Esto el servidor lo está escribiendo aquí porque ha avanzado esta línea y ha mandado esto. Esto lo ha mandado al cliente. Así que si yo me voy aquí a la consola del cliente que ha mandado eso, a ver, aquí lo que ha ocurrido es... Ah, vale. He cometido un fallo, es que no he hecho el flux. O sea, cada vez que un servidor, cada vez que mandas algo, ¿vale? Lo suyo es que hagas un flux para que se limpie el cliente. Es que si no, no lo recibe bien el cliente. Igual que aquí lo hemos hecho bien, aquí no lo hemos hecho. ¿Vale? Tendría que mandar el salto de línea, el mensaje, el salto de línea y luego hacer el flux. Vale. Vale, entonces ahora sí que funcionará. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Paramos todo. Empezamos otra vez. Empieza el servidor. La aplicación. Le damos aquí. Empieza el primer cliente. Empieza el segundo cliente. Y ahora en el cliente, en el primer cliente ponemos hola, soy Pepe y le damos a enter. ¿Vale? Esto me lo ha enviado el servidor a mí, me ha mandado el eco. ¿Vale? O sea, se ha escrito el eco que me manda el servidor, esto está en el servidor. Esto me lo ha mandado, por eso aparece esto, ¿vale? Y el cliente, perdón, esto me lo ha mandado y ha aparecido en la consola, ha aparecido aquí. El servidor dice, me ha mandado el eco, que es esto, y ahora a continuación he dado una vuelta y me lo ha escrito aquí. Dice, introduce algo para enviar al servidor. Introduce algo para enviar al servidor. Con lo cual ahora yo podría volver a escribir algo. Pero si os dais cuenta, esto solo aparece, esto que es la consola del primer cliente, no aparece en el segundo cliente. En el segundo cliente se paró aquí. ¿Vale? En la del servidor, si miramos la consola del servidor, me ha aparecido lo que me mandó el cliente, ¿vale? Porque el servidor, cuando lanza un hilo de atención, en este hilo de atención dice, el cliente dice y el mensaje, hola, soy Pepe, ¿vale? Y luego le manda el eco al cliente, ¿vale? Entonces el cliente lo recibe y lo pone en su consola. Entonces, si ahora llega el siguiente cliente y pone, hola, soy Ana, ¿qué va a pasar cuando le dé a Enter? Pues recordad que este es el código del cliente, está aquí. Me ha aparecido, introduce algo para enviar al servidor. Cuando escriba eso, lo va a recibir el servidor. Y el servidor lo va a recibir en su hilo que lanzó de atención, porque ahora mismo hay tres hilos. El hilo principal, el hilo del primer cliente y el hilo del segundo cliente. Bueno, pues el hilo del segundo cliente está aquí esperando esto. Cuando yo le dé a Enter, en la consola del servidor aparecerá este texto. El cliente dice, hola, soy Ana. Y se lo mandará a Ana, porque esta salida es de este socket que se lanzó, que pertenece solamente al segundo cliente que se conectó. ¿Vale? Porque aquí el primer socket que se llena es del primer cliente. Vuelve a hacer un bucle, hace una vuelta y el siguiente socket es el del siguiente cliente, o sea, de Ana. Primero sería Pepe y después sería Ana. Entonces, esta comunicación segunda es solamente para Ana y la anterior era para Pepe. Entonces, bueno, pues aquí lo que está haciendo es el cliente está esperando lo que le diga el cliente, que va a ser hola, soy Ana, ¿vale? Lo va a poner en su consola y después le va a mandar el eco a Ana, ¿vale? O sea que si yo le doy ahora Enter, ¿vale? Si nos vamos al servidor, el cliente dice, hola, soy Ana, o sea, le ha aparecido esto, ¿vale? Y ahora ha mandado el eco. Este eco debe aparecer en la consola del servidor, en la consola del cliente Ana. Si nos venimos aquí, nos venimos a Ana, veis que aparece, hola, soy Ana, ¿vale?
Pero a ninguno de ellos, o sea, a Pepe no le aparece ninguna información de Ana y a Ana no le aparece ninguna información de Pepe. ¿Vale? O sea, no se lo manda a todos. Bueno, y esta es otra forma de trabajar con esto. Y bueno, esta podríamos arreglar esto un poquillo y hacer algún avance más. Por ejemplo, si el cliente escribe fin, pues que se acabe la comunicación y que pues esto en lugar de ser un true, sea, mientras mensaje no sea distinto de fin o algo así. Pero bueno, no tiene mucha importancia. Aquí paramos la ejecución y lo dejamos aquí.